El Centro de Crecimiento del Concilio Apostólico Internacional presenta al pastor Esteban Bonarrico en Una Palabra de Fe que cambiará tu vida. El Señor puso en nuestro corazón una palabra: todo tiene su tiempo. El libro de Eclesiastés, libro que escribiera Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, es un libro controversial, Eclesiastés. Hay que leerlo con cierta madurez. Uno puede ver que parte de esa escritura parece a un Salomón deprimido, ¿no? Salomón hablando de que he visto que todo le pasa lo mismo debajo del sol, que al que hace lo bien como el que hace lo mal, su hora le llega, que todos vamos a pasar, que no hay diferencia entre nosotros, los seres vivientes, entre el hombre, la mujer y los animales, que todos nacen, se desarrollan y mueren. Y Salomón, en toda esa contemplación que le animo que pueda estudiar, dice: todo tiene su tiempo. Hay otra versión, dice: hay un tiempo señalado. Hay un tiempo señalado. Y yo el domingo pasado hablaba, ¿por qué decía esto? Porque muchas personas se desesperan, a veces nos desesperamos por ver inminentemente la obra de Dios en nuestra vida, en todas las áreas en las cuales nos desarrollamos, pero no entendemos de que la vida es un transcurso de etapas. La línea, yo decía el domingo pasado, voy a hacer una introducción para todos aquellos que no vinieron, pero el mensaje estará saliendo al aire en algún momento. Nosotros vivimos en un tiempo cronos, es un tiempo cronológico, en una línea de tiempo que está compuesta por minutos, segundos, horas y días. 24 horas forman un día, 7 días forman una semana y los 365 días forman un año. Nosotros no podemos ponerle pausa al tiempo, nosotros no podemos dominarlo. Al tiempo es irrenovable. No podemos retroceder el tiempo y decir: ¿cómo daría tener 18 años otra vez? Lo que daría por estar en mi etapa de noviazgo, en ese enamoramiento que estaba yo, caminaba bajo la lluvia horas a buscar a mi amada o a mi amado. Todo era bonito, hasta la inflación parecía bonita, porque yo estaba enamorado, ¿no? Esa etapa de enamoramiento que nos nubla y nos cega, nos quita el juicio racional, porque es una etapa de éxtasis, de amor, de enamoramiento. Pero no podemos volver el tiempo atrás. Lo que sí podemos es descansar en las manos del Señor y redimir el tiempo de ahora en más. Que todo lo que el enemigo te ha robado en toda esta etapa y en todos estos años, si te pones en las manos de Dios, Él te va a restituir y va a darte 100 veces más. Aleluya, es una palabra de parte de Dios para tu vida. Ahora, en el mensaje anterior entendíamos, y hoy quiero ir a la vida de Esther. El Señor ponía la vida de Esther como un ejemplo, tiene una historia hermosa ese libro, pero el Señor ponía, yo hablaba sobre el tiempo, sobre lo difícil que en estos tiempos es hacerse justamente el tiempo de adorar a Dios, de buscarlo, de estar con nuestros hijos, de estar con nuestra familia, de trabajar, de poder ver a los amigos, ¿no? Parece que el tiempo se acorta, parece que es cada vez más difícil poder encontrar esto en nuestra vida. La vorágine está al pie del cañón, está a la orden del día. El correr apresuradamente, el correr y correr y correr. El mundo está acelerado, hay tiempos inusuales y determinantes, pero Dios ha señalado un tiempo y una hora para cada uno de nosotros. Amén. Y yo decía, ¿cómo hacer para que rinda el tiempo? ¿Cómo hacemos para administrar el tiempo? Yo decía que para que el tiempo en nuestra vida cobrara efecto, rindiera, nosotros teníamos que aprender a administrar. La Biblia, tanto en la economía como en muchas áreas, nos identifica como que todo es del Señor y nosotros estamos aquí en la tierra para ser administradores. Estamos aquí, dígame amén. De hecho, antes de que se creara el hombre, el Señor creó los cielos, la tierra, los animales, las bestias, y dice que comenzaron a formarse las tierras y separarse de las aguas. Pero dice que las plantas, los árboles, todavía no se desarrollaban porque no existía el hombre para labrarla. Es decir, Dios creó todo, pero necesitó crear al hombre para que sojuzgara, multiplicara, dominara y también administrara los recursos que Dios ha puesto en la tierra. De la misma manera, Dios nos ha dado la habilidad y el poder y el entendimiento de ser administradores de los tiempos. ¿Están conmigo? Dígame amén. Así que el Señor nos ponía que para administrar bien el tiempo es necesario conocer la voluntad de Dios. Hablábamos de que la Biblia dice
que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que entiendan, dice Efesios, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Para yo ser un buen administrador del tiempo y poner lo importante, lo verdaderamente importante, por sobre lo que considero importante, debo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito? No, pastor, yo no tengo ningún propósito. Yo nací, no tengo sueños particulares, no tengo un propósito específico. Así que, pastor, yo estoy aquí porque nací, no pedí nacer. Y de repente estoy aquí. De hecho, fui un error de mis padres. No fui buscado por mis padres. Estoy aquí por un error. Déjame decirte que Dios te creó desde antes de la fundación del mundo, predestinando tu vida para bien. Predestinando tu vida para cosas grandes en el Señor. Amén. Y entendíamos que si nosotros sabemos y conocemos cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, es ahí que comenzaremos a poner las cosas importantes por sobre lo demás. Es decir, yo no voy y como, me junto con mis amigos, me junto con mis familiares y trabajo, ordeno mi casa, lavo mi auto y después veo si tengo tiempo para orar y para leer y estudiar la palabra de Dios. Es todo completamente al revés. Busco de Dios, busco su justicia, estudio la palabra todos los días de la vida y luego comienzo a establecer después de ahí todo un orden de prioridades. Aprendimos la importancia de administrar el tiempo y aprendimos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy veremos a través de la vida de Esther cómo Dios tiene preparado un tiempo y un lugar específico para todo. Decirle al que está al lado tuyo, Dios tiene un tiempo específico para tu vida. Dios tiene un lugar específico para tu vida. Porque Dios es un Dios informado. Dios te establece y cuando creó a Esteban ya tenía predestinado el camino que iba a llevar. A veces Esteban iba a ser cabezón y se iba a desviar un poquitito, pero Dios esperaba tranquilo hasta que una ballena lo agarrara y lo trajera de nuevo a los caminos. Y si Esteban tenía un corazón humillado delante de la presencia del Señor y entendía lo que era gracia, la misericordia y el perdón de Dios, volvería sobre sus pasos y retomaría el camino hasta llegar al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Dios predestinó y formó, es el arquitecto por excelencia de nuestra vida, de nuestra obra. Y para ello, para entender un poquito cómo Dios se mueve a través de la vida de Esther, cómo Dios tiene preparado un tiempo, un lugar específico para cada hora de tu vida, para ello es necesario que nos ubiquemos en el contexto y personajes que son parte de la historia. Yo voy a hablar sobre el libro de Esther, pero esta historia se desencadena desde el capítulo 1 hasta pasando el capítulo 7 y 8. Como verán, no vamos a leer todo eso ahora. Así que yo voy a resumir anotaciones que yo marqué y sinteticé para que nosotros podamos entender, aquellos que no conocen esta historia, que podamos entender los propósitos de Dios y cómo Dios trabaja en medio nuestro. Amén. Esta historia se desencadena con algunos personajes particulares. Número 1, un rey llamado Asuero. Asuero es un rey que reinó desde la India hasta Etiopía, es decir, 127 provincias, que se encontraba en el tercer año de su reinado, 21 años. Esto fue entre el año 485 o 465 antes de Cristo. Y narra la Biblia que en este tiempo no había un hombre más poderoso en la tierra que el rey del imperio persa. Esto lo encontramos en Esther capítulo 1, del 1 al 3. Yo quiero que anote, no vamos a leer ahora, porque después usted medite esta historia y ore al Señor que le dé revelación a su vida. Amén. Porque hay un sembrador y hay una palabra, pero hay distintos tipos de tierra. Y conforme tomemos la palabra, dará fruto en nuestra vida. Amén. Segundo personaje, un funcionario malvado llamado Amán. Amán, muy influyente en la corte, ocupaba la segunda posición del reino. Un hombre egoísta y que es presa de su propia maldad, de su propia trampa. Y vamos a conocer después de esto. Esto da para un tercer mensaje, pero vamos a tratar de apurarnos porque Alejandro ya lo veo por salir ahí, ya no. Vamos a apurarnos. Tercer personaje, un judío llamado Mardoqueo. Muchos habremos oído hablar de Mardoqueo también. Un hombre que se dejó usar por Dios y marcó un hito en la historia. Lo vamos a encontrar en Esther capítulo 2, versos 5 y 6. Y la protagonista de la historia, por el cual se hizo esta película y se estrenó,
de una historia real, es Esther. Es el personaje principal cuyo nombre persa significa estrella. Nombre ideal porque fue ella la reina del espectáculo, la heroína de esta historia que vamos a conocer. Yo pregunto y quiero que mediten en su corazón. No me conteste ahora, pero quiero que mediten en lo profundo de su corazón. ¿Alguna vez te has preguntado para qué estoy donde estoy? ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, esta es la vida? Salomón, cuando escribe Eclesiastés es un libro donde transcurre una crisis existencial. Hay una crisis, es una etapa de su vida. Mucha gente, muchos hombres lo viven la crisis de los 40, ¿no? Que cumplen 40 y empiezan a replantearse. Son demasiado jóvenes para nombrarse viejo y son demasiado grandes como para creerse un joven. Y están en la crisis de los 40. Las mujeres quizás les agarran hay crisis de los 30, crisis de los 40, crisis de los 50. Pero hay crisis. Y dicen que Eclesiastés, dicen los expertos, es un libro para leer a la crisis de los 40. Donde uno se replantea, ¿para qué hice lo que hice? ¿Habrá valido la pena? Me entregué de lleno a mis amigos y todos me traicionaron, o la mayoría. Al final hice el bien y me pagaron mal. ¿De qué habrá servido, no? La crisis. Y este libro representa crisis. Lo importante es que en Dios no hay límite de edad. Dios usó a Abraham, le dio una palabra a los 75 que se cumplió a los 99. Amén. Moisés, luego de todo un proceso a los 80, Dios le dice, te tengo fresquito para venir a liberar a mi pueblo. Así que no hay límite, no hay lugar que limite tu destino de grandeza que Dios ha preparado para tu vida. No hay edad, circunstancia, contexto social, ni economía, nada que te pueda limitar. Si tan solo entendemos de que todo tiene su tiempo debajo del sol y todos tenemos nuestra hora. Pero hay preguntas como esta. ¿Para qué estoy donde estoy? Señor, si tan solo me hablaras, si tan solo me aclararas el panorama. Esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos en algún momento de nuestro camino. Para no caminar a tientas o dando vueltas, sin avanzar hacia todo lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Muchas veces estamos en el camino correcto, ya que la palabra dice que Jesucristo es el camino. Pero a veces, en el transitar por Él, y yo le pido que me tenga suma paciencia, que no se distraiga, porque es necesario que yo cuente esta historia para ir a lo que Dios puso en el corazón. Amén. Muchas veces estamos en el camino, estamos en Cristo. Dice, pastor, ¿qué me dices? Si yo estoy en Cristo, me congrego, estoy en iglesia. Pero a veces, en el transcurrir de ese camino, nos desenfocamos. Y las distracciones de la vida, los problemas, las circunstancias, el afán por lograr las cosas ya, nos desenfocan del propósito que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. En ese andar. Y por eso vamos a ver a través de esta historia cómo Dios no da, como siempre yo digo, puntadas sin hilo. Todo lo que Dios va formando en tu vida, todo lo que se va gestando a tu alrededor, si logramos entender y permanecer y mantenernos en Dios, todo obrará para bien a los que aman al Señor Jesús. Número 1, una historia. La historia de Esther se desarrolla en una ciudad persa denominada Susa. Después de que los persas derrotaron a los babilonios, cuenta la Biblia de que permitieron que los judíos regresaran a su tierra natal. Pero muchos judíos se quedaron ahí mismo, ya que esta ciudad se había convertido en una tierra adoptiva durante la separación de su tierra de origen. Es decir, los judíos estaban allí, habían sido adoptados por los persas, habían sido adoptados en su escapatoria de la persecución y estaban allí. Y cuando el pueblo le devuelve las tierras y le dice, ustedes pueden volver, el pueblo no quería volver, ya que habían adoptado la ciudad. Y la ciudad los había adoptado a ellos. ¿Me siguen? Díganme amén. Miles de judíos no decidieron quedarse. Este era el trasfondo de esta historia que se desencadenaba dentro de ese marco de tiempo. Era la historia de una joven huérfana, desamparada, una muchacha judía que debe haber llorado mucho la pérdida de sus padres. Creo que si nos ponemos en contexto, y a mí me gusta ser detallista con la historia, porque muchas veces vemos las historias de la Biblia lejana, y es algo que ocurrió, y que si Dios lo puso allí, es porque hoy ocurren las mismas cosas de diferentes maneras. Y necesitamos ser liberados de todo espíritu de esclavitud, todo espíritu de falta de conocimiento, de ignorancia, porque la única manera que podamos crecer es quitando la ignorancia de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. ¿Amén?
La historia de una huérfana que debe haber llorado la pérdida de sus padres. Criada por su primo Mardoqueo, quien la había adoptado como su propia hija. Esto lo encontramos en Esther 2, del 5 al 7. Una joven que más tarde sería la clave de la supervivencia de miles de personas y de todo un pueblo. Una mujer, una joven que pierde a sus padres, desterrada de su lugar, viviendo en tierra ajena, adoptada por su tío, hombre clave en su crianza, en su educación, hombre clave en el destino que Dios había trazado para ella. Déjame decirte una cosa, Dios, actuando silenciosamente a través de los acontecimientos de la historia, es el único que puede hacer obras maravillosas con las vidas que tengan un pasado descolorido. No importa tu pasado, no importa de dónde vienes, no importa lo que perdiste, lo que no tuviste, no importa el contexto, el entorno. Lo que importa es que si estás en las manos de Dios, vas para el camino correcto. No hay límite para aquel que le cree al Señor. Jesucristo dijo, para el que cree, todas las cosas son posibles. Aleluya. Y asimismo, cada uno de nosotros tiene una historia detrás. Yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que nos da identidad. Quizás has tenido ciertas vivencias en tu vida que te han marcado en manera positiva, pero quizás también has tenido otras que te han causado dolor, pérdidas, sufrimiento, pérdidas irrecuperables, pérdidas que no podemos llegar en nuestra comprensión, en nuestra mente de poder razonar. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cómo puede ser Dios? La primera pregunta que se nos viene, que permitió la pérdida de un hijo, que permitió la pérdida de un familiar, que permitió tantas cosas en mi vida. ¿Cómo puede ser? Yo no sé por qué Dios hizo o permitió lo que permitió. Lo único que sé es que todo obra para bien a los que aman al Señor. Yo me aferro a esa palabra y si no sé leer y lo único que memorizo es eso, yo me guardo y me aferro a esa palabra. Porque ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni desnudez me va a separar del amor de Dios. Quizás has vivido contextos iguales que la reina Esther. Nosotros la conocemos como la reina Esther, pero aquí no era reina, nada más lejos de la realidad. Era una joven abandonada o no abandonada, sino que perdió sus padres en tierra ajena, criada por un tío que Dios puso en el camino, porque Dios estaba entretejiendo la historia de su vida. Todos tenemos marcas o características como resultado de nuestro contexto sociocultural, familiar o espiritual. Pero todo lo que eres, con todo tu trasfondo histórico, es importante para Dios. Él quiere transformarlo y redimir aquello que no fue bueno para ti y usarlo como una riqueza para extender sus planes y propósitos trascendentes. Todo lo que has vivido hasta aquí, no sabes cómo, pero Dios lo va a utilizar para establecer sus propósitos en ti y a través de ti para llegar a los demás. Todos los planes que Dios traza con los hombres, con las mujeres de la Biblia, tienen que ver con bendecir a otros. Cuando Dios usa a Abraham, dice, te bendeciré y serás bendición. La Biblia habla de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y aquí está lo medular. ¿Por qué muchas veces no recibimos respuesta? ¿Por qué muchas veces no recibimos el milagro? ¿Por qué Dios parece que a veces no nos escucha? Es porque quizás estamos centrados en nosotros mismos. ¿Estamos aquí? Y si quitamos nuestra mirada en el yo y comenzamos a mirar en para qué Dios me quiere usar, a quién quiere bendecir por medio mío, es ahí que Dios va a responder a tu vida. Una historia, un trasfondo. Número 2, un plan inesperado. La vida de Esther transcurría como la de cualquier otra joven en la ciudad de Susa. Seguramente tenía sus planes, sus sueños, sus anhelos. Seguramente ya tenía sus pasatiempos. Seguramente ella ya creo que nunca se hubiese atrevido ni siquiera a imaginar que se le presentaría una oportunidad como la que se le va a presentar a continuación. Nadie va caminando perdiendo a sus padres en tierra extraña y pensando y creyendo, o al menos muy pocos, voy a ser reina. No lo buscó, no lo pidió, no lo deseó. La Biblia no aclara en ningún momento de que Esther añoró con ser reina. Pero los planes nuestros no son los planes del Señor, porque sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Así que no despotriques si algo no se te abrió, si esa puerta no la abrió Dios, porque no era para ti. Aleluya.
no era para ti. Nunca ella, en su percepción humana, en su raciocinio intelectual, hubiese imaginado la historia y su final. ¿Y dónde terminó? Nunca, nunca. Como alguien extranjera, judía, sin posibilidad alguna, siquiera de pensar en casarse con un rey, y mucho menos ser reina. Nunca, nunca. Pero al ser destronada la reina Vasti, era la reina actual de ese momento. Y Dios a veces va a tener que destronar a alguien para que ocupes ese lugar. Quizás todavía en el trono está parado. Quizás todavía es alguien, es un familiar, es un jefe, es alguien que está encima tuyo, es alguien, yo no sé quién, ni cómo, ni de qué manera. Lo único que sé es que si Dios te va a promover, Él va a mover lo que tenga que mover para promoverte. La reina Vasti la mandan a llamar para lucir su belleza y su encanto, el rey, ¿no?, Asuero, y de repente la mujer dice, no voy. ¿Vio, mujeres? No sean así con sus maridos. Si le dicen, haceme cariñito, haceme masaje, por favor, hágale masaje porque la pueden destronar. No, mentira. Un chiste. Mi amor, por favor, tiro un tiro por elevación. Demasiado me mañosean a mí, la verdad que soy bastante complicado. Y la reina Vasti no quiso aparecerse. Ella no quiso. No sé a qué me trae esto, ¿no? A Eva queriendo probar la manzana que no tenía que comer. 8.500 árboles, pero quería ese ella, ¿no? Y bueno, y nosotros como gobernados, como amamos a nuestra mujer, vamos, bueno, mi amor, vamos a comer el fruto. Entonces la reina Vasti cuenta la historia, y estoy parafraseando una historia de 7 capítulos, por eso es que estoy queriendo que entremos en contexto. Es destronada. Ella se niega, por haberse negado a presentarse ante el rey y su pueblo para lucir su corona y su belleza. Y el rey se sintió muy ofendido y agredido por la resolución de la reina. Y entonces los ayudantes del rey hicieron una propuesta que vamos a leer a continuación. Y ahí sí quiero que abra la Biblia conmigo en Esther, capítulo 2, verso 3. Esther capítulo 2, verso 3 y 4 dice así: que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que se reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Estarán bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Entonces la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Esto le pareció bien al rey y así lo hizo. Así que este es el tiempo para que empiecen a hacer... Mirá si estos tiempos se manejaran así, ¿no? No me hiciste la milanesa como a mí me gusta. Vamos a hacer un casting, por favor, que necesitamos mujeres. Yo lo que digo es que la cantidad de suegra, yo con una basta, imagínense la cantidad de suegra y no. Gracias, yo paso. Pero en este tiempo y en este contexto sociocultural era así como se estimaba, era así como estaba incluso visto bien hasta los ojos de Dios. Y hicieron un casting de belleza, ¿no? Entonces las juntaron a todas de las mejores provincias, las Miss Susa, Miss Persa, y comenzaron a hacer ese casting. Y Mardoqueo se le prende la lámpara y envía a su sobrina, envía a quien él estaba apadrinando, a Esther. Esther no lo buscó, Esther no lo añoraba. Esther quizás era una mujer mucho más profunda. Era una mujer bella, dice la Biblia, pero ella no era superficial en su intelecto porque no buscaba ir a los concursos de belleza. Era una mujer que buscaba otros propósitos mayores. Primeramente, agradar a Dios, honrarlo y honrar a Mardoqueo, el hombre que Dios había puesto sobre ella para instruirla y guiarla. Entre paréntesis, Dios va a colocar un hombre, una mujer en tu vida, alguien que será tu mentor, tu discipulador, que será encargado de guiarte en los propósitos de Dios para tu vida. La lealtad, la fidelidad y la obediencia a ese hombre o mujer que Dios dispuso será lo que te va a promover al lugar de bendición, al lugar de excelencia, al lugar de honra, porque Dios así lo quiere hacer y es una ley que se sigue aplicando para los tiempos de hoy. Ahora, nótese que desde esos tiempos las mujeres estaban con los cosméticos. Arrancaron con los cosméticos. Se las preparaba un año, dice la Biblia. 6 meses con mirra y 6 meses con cosméticos. Eran las cirugías de esos momentos. Aplacaban
todas las imperfecciones, ¿no? Y cubrían todo y la dejaban bonita, hacían un tuneado, digamos. Y cuando se convoca a las mujeres de esa ciudad a presentarse como decía, al palacio y a ser preparadas durante un lapso de tiempo y luego ser presentadas ante el rey, Mardoqueo decide llevar también a Esther. Este era un día como cualquier otro, un día distinto, un día más en la joven de Esther. Y de repente viene Mardoqueo y le dice: Estercita querida, te tenés que presentar al concurso para ser reina. Yo me imagino que eso en la cabeza de cualquiera, si te dicen: mirá, estás por un momento sin trabajo, vos te ves imposibilitado, pero Dios te va a elevar, hoy te entrego un ministerio, el Señor te va a ascender en tu trabajo, el Señor va a abrir puerta en el trabajo que más amás, con la paga que anhelás y con el tiempo para servir al Señor que anhelás. Vos me decís: pastor, deje de hablar locura, por favor. Y ahí se cae todo, porque conforme nuestra fe será hecho. Querida iglesia, Dios tiene todo eso para nosotros. Solamente que necesitamos creer en la permanencia, creer en que todo tiene su tiempo y creer sobre todo a que algo bueno va a ocurrir en nuestra vida. Esther no estaba creyendo en eso, pero ¿sabe lo que sí la sostuvo a Esther? Porque esto es contradictorio. Esther no tenía fe de que iba a ser reina, no lo buscó. Pero ¿sabe lo bueno que tuvo? Era obediente a Mardoqueo. Si él lo dice, algo bueno hay en esto. Si Mardoqueo me envía, es porque algo bueno hay. Cuando Dios usa un profeta para lanzar una palabra sobre tu vida, más vale que la tomes, la aceptes y la apliques, porque de otra manera no va a venir la bendición. Muchos profetas pasan por el altar y profetizan de los buenos y de los malos, pero ninguna profecía llegará a su fin indefectiblemente. Hay algo que tenemos que hacer, hay algo por lo cual tenemos que caminar. Y en este proceso, Esther, un día nada especial, normal, distinto, ordinario, pero que puede cambiar por completo el curso de nuestra vida. Días comunes, pero decisivos. Óigame bien lo que voy a decir. Días comunes, pero decisivos, son los que Dios usa para dirigir y para girar nuestra vida hacia sus propósitos mayores, hacia sus planes trascendentes en nuestra vida. Un día ordinario, un lunes común y corriente. Yo contaba cómo en nuestra vida matrimonial, luego de una crisis grande que duró un par de años, y que amigos que Dios puso en el camino nos tomaran, nos llamaran y comenzáramos a formar un discipulado en su momento, y como un año, literalmente 12 meses, un año permanecimos por orden al hombre de Dios, por dirección del hombre de Dios, pero no queríamos saber nada, no había nada que sintiéramos, no había mejora. No había cambio, solamente íbamos. Y como un religioso más, Señor, canto, te doy la ofrenda, te doy el diezmo, oro al Señor y me voy de la iglesia. Pero nada pasaba. Un año, pero de repente, un día común, pero decisivo, un día inusual, un día como cualquier otro, Dios desciende y te dice: Esteban, estás dormido, es tiempo de despertarte. Y como por arte de magia, al otro día, querida iglesia, con el corazón en la mano y con toda la verdad de que el Espíritu es testigo, nuestra vida cambió y hasta el día de hoy estamos en los propósitos de Dios, caminando como una familia unida y bien constituida. Porque un día común es el que Dios usa para cambiar el curso de tu historia. Aleluya. A Dios le conviene bendecirte. No solo porque te ama, óigame bien, no solo porque te ama, es porque a través tuyo Él tiene pensado bendecir a alguien más. En todo sueño, toda meta o propósito de Dios de nuestra vida, está un propósito trascendente que tiene que ver con bendecir a alguien más. Así que Dios quiere hacerlo porque también a través tuyo Él quiere bendecir a alguien más. Aleluya. Yo voy a avanzar porque ya veo ya. El texto narra que Esther tenía una figura muy atractiva y hermosa. Esto lo vemos en Esther 2:7. Atractiva y hermosa. Y al dejarla Mardoqueo al cuidado del eunuco Yegai, le hace un encargo muy importante que ella cumple obedientemente. Ella no debía decir su nacionalidad. Ella no debía delatar ni decir nada de su nacionalidad ni de sus antecedentes familiares. No podía decir de dónde venía. Y las mujeres, para mantenerla con la boca cerrada, a los hombres también, sabemos varios también. Es un chiste, no se me enojen las mujeres. Pero ¿cómo le dice? No contés nada, negra, y salve todo el mundo después, ¿no? Y me imagino
a Mardoqueo: algo muy especial, te voy a poner al cuidado de Hegai, pero no podés decir nada. Te voy a poner al cuidado de él, pero no digas de dónde venís, no digas. Yo me imagino un año, mujeres reunidas, mate de por medio, porque ya habían exportado el mate para allá. Mate de por medio. ¿Cómo te vas? Ay, qué lindo pelo que tenés. Ay, sí. Ay, no, mira mis piernas, me salen las varices. Y la otra no. Ay, pero a vos te queda mejor ese color. No, sí, ¿y a vos qué te parece? Y en ese contexto, porque parece que el mate tuviera alcohol, las mujeres se van abriendo más, ¿no? Los hombres también. Y para mantener a Esther que no dijera nada de su nacionalidad, ay, 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 era una orden difícil de cumplir, pero la cumplió. La cumplió. Al final de cuentas la cumplió y se mantuvo en el propósito. ¿Por qué? Porque ella no soñaba ser reina, no le pidió a Dios ser reina, pero fue obediente al hombre que Dios puso en ella y entendía de que ese era el tiempo para ella estar ahí. Porque todo tiene su tiempo debajo del sol. No desmayes, no te apresures, no te impacientes a quejarte ante Dios. Espera en Jehová, aguarda en Él y Él te dará la corona de vida. Él va a bendecir tu vida. Número 3 y último, un propósito claro. La Biblia narra que Esther es preparada durante un año, como decía. 6 meses con mirra y 6 meses con cosméticos. Un año. Pero esto se me ocurre pensar que Esther, aunque lo tenía todo, porque Esther había hallado gracia, y Hegai le había puesto a su disposición mujeres que la atendieran, y le ponía todo. Si a una le daba un rímel, a ella le daba 3. Le puso DirecTV ahí, un silloncito cómodo. Ella estaba cómoda. Pero se me ocurre pensar que no hay nada material que pueda cubrir la falta de tus padres, la falta de tu hogar. Mardoqueo se transformó en su padre espiritual y familiar. Mardoqueo era su contención. Lo único que le quedaba, perdió a sus padres, perdió su lugar de origen, estaba en otra tierra, lo único que le quedaba era su familia. Ella estaba en un ambiente hostil, ya que Esther no buscó ser reina, pero las que estaban ahí sí buscaban ser reina. Y la competencia es cruel, la competencia es devastadora. Imagínese, era como una casa de un gran hermano entre mujeres allí. Devastadora. Aparte, además tenían dioses paganos. Mientras Esther estaba acostumbrada en su hogar solamente a adorar a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella extrañaba su hogar. Se me ocurre pensar que no la habrá pasado del todo bien allí. Extrañaba el cuidado, el amor, la sencillez del hogar. Extrañaba. Pero sin embargo Esther estaba allí porque la había llevado simplemente por obediencia a Mardoqueo. Seguramente en nuestra vida a veces pasa lo mismo. No entendemos por qué estamos donde estamos. A veces no vemos los frutos, a veces no vemos lo que queremos ver, pero simplemente en la permanencia, aunque no lo entendamos todo, que es la desesperación del hombre. Por eso hay una palabra que yo dije el domingo pasado que es la clave de nuestra vida en Dios: rendición. Rendición. Yo cuando salvan a alguien que se está ahogando, yo no soy buen nadador. A mí me enseñaron a nadar, me acuerdo, ¿te acuerdas de Enrique Gómez? No lo van a creer, pero en los tiempos del año 92 por ahí, vino a ministrar a nuestra iglesia. Y con los jóvenes de la iglesia yo me colé. Estaba mi hermano David ahí también. No sé si estaba Osvaldo también en ese momento, capaz que sí, no recuerdo. Ya en esa época estaban. Y van a una pileta, ¿no? Y me dice, ¿querés aprender a nadar? Sí, me lanzó a lo hondo. Y para mí ya lo pando es lo hondo, es lo mismo. Así que donde me lanzara iba a ser lo mismo. Pero lo profundo era peor, imagínense. Y comencé a patalear y a moverme para todos lados hasta que se me tiraron a agarrarme. Y claro, uno, el que se está ahogando y no sabe nadar, manotea y hunde al otro, ¿no? ¿Y cuál es la clave para poder ser salvado? Rendirse y confiar en el rescatador, en el que te está sosteniendo. Si uno mientras más tranquilo se queda, más fácil flota y más fácil pueden dominarlo a uno para llevarlo a la orilla. Y en Dios, a veces en la vida es como eso. Dios viene como un rescatista, viene a tu vida y nosotros seguimos pataleando y seguimos intentando por nuestros medios. Dios te dice, es por acá, y nosotros queremos cortar un camino. Queremos seguir. Queremos seguir. Rendición, querida iglesia. La rendición es la que te va a llevar a entender los tiempos de Dios. Cuando te rendís y descansás y crees y sabés de que Dios no solo quiere lo mejor, sino que Él tiene lo mejor para tu vida, es ahí cuando vas a ver la mano de Dios en tu vida. Es ahí cuando la vas a ver. Cumplido con el tiempo y con los preparativos, Esther es llevada delante del rey y este queda asombrado de su porte
y su belleza, y el rey se enamora de ella. Era raro que un rey se enamorara, porque al tener tantas mujeres, una es la que hace bien los huevos fritos, la otra ceba bien el mate, esta me cose bien la ropa, esta plancha, que nadie quiere planchar, así que entre tantas se van rotando. Pero que se enamorara, que tuviese contacto, es porque Esther tenía algo más allá. Muchas eran bellas, de hecho las que fueron porque eran las más lindas de sus ciudades. Pero Esther tenía una gracia particular, porque Dios en nosotros es el que nos embellece. Dios en nosotros es el que pone la unción y la gracia para trascender. Van a ir 10 personas con un currículum a una empresa. Van a ir, quizás tengan mejores estudios, quizás sean hasta más bonitos. Me acuerdo una vez buscar para recepcionista de un hotel, hace varios años. Y estaba en un hotel importante, y estaba ahí, como conozco algo de inglés, y lo había hecho, había buscado de todo, pero estaba ahí en la entrevista, y veo alrededor varios muchachos rubios, altos, elegantes, y yo digo, ay Señor, que no se rijan por la apariencia, porque lamentablemente en el mundo miran la edad, miran la apariencia, todo eso. Pero cuando uno tiene la gracia de Dios adentro, uno mide 1,80, uno pesa los kilitos que cada uno quiera pesar. Y las mujeres tienen su medida perfecta, porque la gracia de Dios te coloca en tu vida, es la unción que te trasciende, que te promueve y te lleva a los lugares más altos que nadie puede llegar. Porque es Dios en nosotros. Porque es Dios en nosotros. Aleluya. Esta mujer, yo le animo que se ponga de pie para terminar. Yo le animo que se ponga de pie. Vamos a ministrar al Señor. Esta mujer fue elegida reina. Llegó el día, como el rey se enamoró de ella, halló gracia. Fue elegida reina. Tiene un propósito a los ojos de los hombres. Allí está, huérfana, judía, perdió a sus padres en otra ciudad. Pero he aquí la reina Esther con ustedes. Una mujer que supo mantenerse a través de los tiempos. Una mujer que entendió lo que es obediencia, lo que es honrar al hombre que Dios había puesto encima de ella. Una mujer de Dios. Tiene obligaciones por cumplir, por su rol muy claro, ser esposa del rey, pero también tiene beneficios y privilegios de los que goza. Ese es el lugar a donde Dios quiere llevarnos. Dios, que va entretejiendo los sucesos de la historia. Detrás de ese propósito o logro humano, Él tenía un propósito mucho más trascendente. Ante los ojos de los hombres, Esther solamente llegó a ser reina. Y muchos habrán dicho, ¿no? Porque existían las lenguas de ahí. Ay, esta habrá tenido alguna cuña para entrar. Ay, algo habrá hecho para ser la elegida, ¿no? ¿Qué tendrá? Como que tendrá el petizo. Ah, conocen la canción. Somos agrandados los petizos, eso sí, eso no es un mito, es una verdad. Y si no, ¿qué nos queda? ¿Qué tendrá? ¿Cómo habrá llegado allí? Es que es la gracia de Dios, es que es la unción de Dios ahí. Es la unción de Dios. Permanecer allí. Yo amo a Dios y no hay nada ni nadie que me lo pueda revocar, porque yo tuve un experimento, una experiencia con Él. Tuve un encuentro y Dios no me falló. Y aunque todavía me toque vivir momentos difíciles, en esos momentos difíciles me basta recordar lo que Él hizo para saber de que si lo hizo una vez, lo hará otra vez en mi vida. Permanecer en todos los tiempos. Aleluya. Yo voy a cortar y quiero cerrar antes de un versículo, con una palabra de el conocido pastor Satirio dos Santos. Él dijo una vez en algún momento, en una conferencia que escuché, y él decía lo siguiente, que tenía anotado yo aquí: Dios toma al hombre, óigame bien, Dios toma al hombre y a la mujer y abre el calendario, porque Él tiene un plan y quiere hacer algo marcado en un contexto histórico. Si Dios te trajo a este lugar y declarás que esta es tu casa, que este es tu lugar, sea tu iglesia, sea tu barrio, sea tu ciudad, tu provincia, Dios predestinó que estuvieses en este lugar porque hay un contexto. Él abre el calendario y comienza a planificar en pos de ese tiempo. Hay un tiempo para todo. No empieces a despotricar, no comiences a apresurarte. Entendamos todos de que hay un tiempo preciso para todo. Él abre el calendario. Dice Isaías 55:9, 55 del 8 en adelante: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, asimismo mis caminos son más altos que sus caminos,
y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y óigame bien esto que me encantó. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Esta palabra viene del corazón de Dios a tu vida y no va a volver de nuevo a Él hasta que comience a germinar y hasta que comience a internalizarse en tu vida y comience a llevar fruto a su tiempo. El Salmo 1 dice, no lo tenía aquí preparado, lo voy a buscar. Dice, Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí vienen los beneficios, verso 3. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. ¿En el tiempo de quién da fruto? En su tiempo. En su tiempo, cuando tiene que dar, en el tiempo que Dios predestinó que dé fruto. Así que mientras el árbol está con sus ramitas peladas, así que no tiene ninguna vista, si así ves tu vida, entendé que este es un tiempo para permanecer, que es un tiempo para embellecerte con mirra, es un tiempo para embellecerte con cosméticos, es un tiempo para adquirir cultura del rey, es para entender cómo se maneja una reina, los protocolos de una reina. Pero en el momento indicado viene la promoción. La promoción viene. Iglesia del Centro de Crecimiento, algo grande viene para este lugar. Hay un tiempo de gloria, un tiempo de crecimiento, un tiempo de bendición. ¡Aleluya! Sí, Señor, te adoramos, Señor. Oh, alabe al Señor, alabe al Señor, porque algo está sucediendo en este tiempo. Hay una hora señalada. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. ¡Oh, aleluya! ¡Sí, Señor! El Centro de Crecimiento del Concilio Apostólico Internacional presentó al pastor Esteban Bonarrico.